Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias. Gracias por esperar estos minutos de cortesía en esta tarde primaveral ya de marzo. Y realmente es una satisfacción encontrarnos hoy aquí, por varios motivos significativos, ¿no? Porque este es un acto muy hermoso que llevábamos ya unos cuantos años haciéndolo. Yo creo que al menos desde el 2006, lo tengo por aquí escrito, pero juraría que desde el año 2006, desde que don Cosme Sordo pues estableció ese acuerdo con el entonces alcalde de Ribadedeva para que se presentase anualmente en este salón, convertido ahora en sala de cine, pues el corto ganador del Festival de Cortos de Ribadedeva. Entonces nos encontrábamos generalmente en este tiempo primaveral, allá por abril yo creo, porque todo era en abril, para presentarlo. Y disfrutábamos de una jornada de visionado de estos cortos muy interesantes, por supuesto muy variados, unos mejores, otros no tan buenos, pero en cualquier caso todos sugerentes y que animaban la reflexión. De manera que espero que hoy disfruten mucho, porque realmente es un acto que promete. Y además estamos muy contentos de que nos visiten pues, una delegación muy relevante, estas personas del Ayuntamiento de Ribadedeva, concretamente su alcalde, Jesús Bordás, está también la concejala de Cultura, María Luisa, hay otra concejala, no sé exactamente de qué. De medio rural. De medio rural. Bueno, muy interesante, indiscutiblemente. El concejal de obras, al menos. Claro que sí, que además nos hemos encontrado en la calle y hemos venido juntos, ¿no? De manera que muy grato. Y luego por parte del Centro Asturiano, pues también quiero mencionar la presencia de personas habituales, miembros de la Junta Directiva, como es el caso, para empezar, del presidente adjunto Andrés Menéndez, que nos acompaña. Muchas gracias, Andrés. Está también Ángel de Pedro, aquí está igualmente Cándido, gracias. Está Claudio, que no es directivo, pero es un socio, bueno, pues habitual de muchos actos y muy relevantes. Y por supuesto, nuestro socio más veterano, que es Tino Castro, y una referencia también en la memoria. Y quiero agradecer igualmente, un poco más atrás, pues la presencia de Sergio, igualmente directivo, con su esposa, Cristina, gracias, Gonzalo, que además es nuestro director gaitero de la banda de gaitas del centro, que estamos muy orgullosos, ¿no?, de nuestras agrupaciones. Actúan a veces individualmente como agrupación, pero otras veces con la agrupación de baile que dirige Luis Miranda allá atrás y Pilar Riesco aquí en la mesa, y lo hacen muy bien conjuntamente, como el otro día, por ejemplo, en San Patricio, que aquí se celebró San Patricio la primera vez hasta donde yo conozco, y fue realmente un acto muy relevante, con yo creo que centenares de gaiteros, ¿no?, me parece, o muchísimo, de muchas comunidades, etcétera, ¿no?, que uno ni siquiera imaginaba que pudiera, yo por lo menos, vamos, que hubiese gaitas en algunas comunidades. De manera que muy interesante. Y está también, no me olvido, Paco Fernández, también directivo, con Rosy, su esposa, otra directiva nueva, a pesar de su veteranía, su experiencia, que es Alba Rosa, gracias, y también un miembro ilustre de nuestro Consejo Superior, como es Eduardo Junco. Muchas gracias, Eduardo, además muy vinculado al oriente de Asturias, de manera que tiene mucho sentido. Bueno, muchas gracias a todos, señoras y señores, porque, como digo, estamos encantados, ¿no? Y también va el agradecimiento para Javier San Pedro, de la Casa Municipal de Cultura, Casa de Piedra, en Columbres, Ribadedeva, que es realmente el maestro de ceremonia. Javier, que le echábamos de menos porque yo creo que desde el año 2019, con el parón de la pandemia, pues no tuvimos oportunidad de organizar este acto, se vio interrumpido como tantos otros, ¿no? Y en algunos casos hasta se interrumpió la vida en algunas personas a las que no olvidamos. Ribadedeva es un hermoso concejo oriental del Principado de Asturias, con el que, como digo, venimos organizando este acto ya desde la etapa de nuestro recordado presidente don Cosme. Me refiero a la entrega del Urogallo especial con mención honorífica de este Centro Asturiano de Madrid. Un urogallo muy lindo, precioso,
que es muy codiciado, hay que decirlo también. En alguna ocasión se da la circunstancia de que echó a volar, no sabemos cómo, pero bueno, este está bien amarrado, le hemos puesto un pedestal, pero está muy bien. Y además es una escultura de ese gran escultor galardonado este año con la Manzana de Oro, que es José Luis Fernández, y un gran amigo, el autor inicial durante muchos años del que llaman, y perdón, cabezón de los Goya, de los premios Goya, José Luis Fernández, para que nadie lo olvide. Pues hoy tenemos como corto premiado Los amantes de papel, de 2022, dirigido por don Miguel Solís González, que es el que va a recibir este galardón. Narra los amores y desamores de unos amantes de papel, y en este tiempo de tanto desamor, qué bien nos viene pues el acceder a una cinta de estas características sobre el amor. Nuria, una joven universitaria, se sienta en un banco para descansar de las clases y tomar café. Es entonces cuando ve, escondido entre las tablas del banco, un papel plegado. Al abrir la nota descubre que es una conversación entre dos personas. Nuria empieza a frecuentar el banco todos los días y poco a poco va sintiendo cada vez más afecto por los dos desconocidos. Yo he tenido la oportunidad de ver el tráiler que está en internet, nos ha gustado mucho, muy estimulante, muy sugerente, pero después todos tendremos esa oportunidad. Y si me lo permite Javier, pues quiero decir que Miguel Solís es un joven director que se graduó en Medicina en la Universidad de Lituania, de Ciencias de la Salud, en el año 2017. Yo le iba a preguntar que por qué se fue tan lejos, pero bueno, el caso es que está graduado por Lituania, ¿no? Desde niño tenía una pasión acérrima por el cine, lo que le impulsó a comenzar la carrera cinematográfica una vez terminada la carrera de Medicina. Actualmente cuenta con dos obras, Freno, de 2021, y esta última, Los amantes de papel, galardonada hoy, de 2022. Y seguramente vamos a poder disfrutar de una interesante selección de cortos, pero en este momento es una sorpresa, me lo preguntaba alguien antes de comenzar, que este año no sabíamos qué selección se había propuesto, pero bueno, esto le da un plus de sorpresa, de interés y tal. Quiero reiterar mi felicitación al Ayuntamiento de Ribadedeva, singularmente en la persona de su alcalde, Jesús Bordas, con el que tanta relación tenemos ya desde hace bastantes años, por el acierto de este festival de cortos, que año tras año recibe un mayor reconocimiento, y desde luego les deseamos que disfruten todos ustedes de esta jornada. De manera que por mi parte nada más, gracias también a todas aquellas personas que contribuyen desde su experiencia, desde su labor técnica, a hacer posible estas obras de arte, que lo son realmente, aunque sean trabajos cortos, pero no por ello carentes de valor creativo, ni técnico, ni cinematográfico. De manera que nada más, muchas gracias y bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias. Señor presidente, directivos del Centro Asturiano de Madrid, amigos de Madrid y de Ribadedeva, que veo por ahí caras que son muy familiares, y aunque viven aquí nos sentimos como si estuvieran allí durante todo el año. Para mí es un placer estar hoy aquí en el Centro Asturiano de Madrid acompañándoos en este acto a través del cual pues, se acerca el REC, el Festival de Cine de Ribadedeva en corto, a la capital de España. Estoy muy contento por ello. Recuerdo que fue hace 11 años exactamente, en 2012, en una de mis primeras salidas como alcalde, pues llegué al cargo en el año 2011, que vine hasta aquí, hasta el Centro Asturiano, también a este mismo acto. Fue, como digo, al poco tiempo de salir elegido alcalde. Y me quedó un recuerdo muy bonito. Y tal es así que volver ahora, cuando yo he anunciado que no me voy a presentar a las próximas elecciones, pues me hace mucha ilusión. Fue, como digo, uno de mis primeros actos fuera de Asturias y estoy seguro que, bueno, posiblemente va a ser el último, ¿no? Por ello este Centro Asturiano, pues para mí va a ser siempre algo especial, ¿no? Va a tener algo siempre especial.
Desde entonces, desde aquel 2012, pues hemos estado colaborando entre el Ayuntamiento de Ribadedeva y el Centro Asturiano de Madrid en el marco de este festival, del REC, ¿no? Entregando aquí siempre un premio honorífico. Y aunque no he podido venir en otras ocasiones, pues siempre os he mandado a buenos embajadores, como son el director de la Casa de Cultura, Javier San Pedro, y la que está a mi derecha, María Luisa Fernández, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ribadedeva. Para mí los centros asturianos tienen una gran importancia como divulgadores y como protectores de la cultura asturiana. Son sin lugar a dudas los mejores embajadores que tenemos en Asturias y por ello he tenido siempre una buena relación con todos aquellos que he podido. He visitado Barcelona, también el Centro Asturiano de Málaga, además que en Málaga coincidí con el presidente, con Valentín, en el Centro Asturiano de Valladolid, el de Cantabria. He visitado, como digo, todos los que he podido y he mantenido con todos ellos una estrecha relación. Yo espero, es mi deseo, que las autoridades asturianas pues, sepan ver el valor que tenéis como defensores de estas tradiciones asturianas, ¿no? y os den el apoyo que necesitáis y que os merecéis. Yo os doy las gracias por recibirme. En esta ocasión no vengo solo, ya lo expresó el presidente, no vengo acompañado de la gran parte del equipo de gobierno del ayuntamiento, con prácticamente todos los concejales del equipo de gobierno, excepto uno que no puede venir. Incluso vengo acompañado del próximo candidato de mi partido al alcalde, que espero, Valentino Cantero, que espero sea el próximo alcalde, y bueno, pues así ya le mostramos el camino y sabe dónde tiene que venir al Centro Asturiano, que es muy buen sitio para venir. Y a partir de ahora, bueno, pues volveré, seguro, volveré, pero bueno, volveré pues como un ciudadano más, ¿no? Porque este centro asturiano es la casa de todos los asturianos y yo así lo siento, y por tanto, que no sea alcalde, tendré que volver a la casa de Asturias. Y nada más, daros las gracias por recibirme, y lo único que quiero hacer entrega al Centro Asturiano de una película allá en Ribadedeva, en el marco del REC, el Festival de Cortos. Se ha creado una asociación que nos dedicamos a hacer cine, yo formo parte de ella, también como guionista y como actor. Y empezamos con unos capítulos, una serie de capítulos que titula La piba suerte de poeta, y empezamos con el capítulo 1, después el segundo y el tercero, y uniéndolos pues nos queda una película de 2 horas y cuarto, va sobre los maquis y demás, pero es una película sobre personas y sobre la vida de un grupo de personas en aquel momento, que fue un momento muy difícil, y la verdad que me quedó el resultado es bastante bueno para el dinero que teníamos, ¿no? Y aún así nos costó por favor, un piquillo. poquito más bajo, y un poco teniente, ¿eh? Un poco más, sí, perdón. Y también hemos rodado, además de esa película que os digo, Suerte de Poeta, hemos rodado otro corto pequeñito que lo hemos traído aquí, lo vamos a poner dentro de un rato, que es Los consejos del silencio. Pues hemos hecho en un lápiz, lo hemos publicado, lo tenemos a la venta, pero en este caso se lo regalo yo al Centro Asturiano para que tengáis aquí esta película. Nosotros en Ribadedeva queremos compartir con el Centro Asturiano el cine, no solo el REC, sino también todo aquello que vayamos haciendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Mira, me voy a quitar el pin que nos identifica, y también quiero yo entregarte este pin del Centro Asturiano de Madrid. De alguna manera es el escudo, y es un escudo que no solo nos identifica, sino que nos protege, que no nos viene mal en estos tiempos. Así que aquí tienes este escudo. No te preocupes, que yo voy a tratar de conseguir otro, porque no quiero quedar desprotegido. Y lo que me parece que no ha dicho el alcalde, pero yo creo que sí se puede confesar, Jesús, es que además en este vídeo tú eres actor. Eso es. Bueno, eso es una sorpresa, y además le da un plus de interés al vídeo. Así que lo veremos y también juzgaremos, pero seguro que lo has hecho muy bien. Guionista y actor. Guionista y actor. Pues muchas gracias. Sí, perfectamente, gracias.
muchas gracias. Vamos a dar la palabra a María Luisa Fernández. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Yo os vengo a hablar un poco del festival, de la actividad y de la tarde que tenemos hoy aquí. Como ha dicho Valentín, el presidente, en el año 2005-2006 en Ribadedeva empezamos a proyectar una película que se encontró y se restauró de uno de los pioneros del cine, que es asturiano, Manuel Noriega, nacido en Vimiango, que fue a México, que trabajó en Hollywood y que en todos los libros de cine consta como uno de los pioneros. Pusimos esa película, proyectamos algún corto que se había rodado en Ribadedeva y a partir de ahí empezó a crecer el gusanillo. Con el anterior alcalde, con Alex, empezaron en el año 2006-2007 la primera vez que proyectamos el festival con el nombre del REC, y de ahí hemos seguido hasta ahora casi milagrosamente, porque en aquel momento hubo muchos festivales de corto en Asturias. Por culpa de la pandemia han ido desapareciendo y ahora, bueno, están empezando a retomar, pero nosotros, pues con mucha lucha y con mucho trabajo estos últimos 3 años, hemos seguido proyectando con todas las medidas de seguridad, y después de estos 3 años de vacío volvemos aquí a Madrid, que como ha contado nuestro alcalde, para nosotros es muy emocionante poder volver aquí y estar con vosotros. Estos últimos años ha habido algunos cambios. Tenemos fecha fija, ya os estoy invitando, siempre es buen momento para ir al oriente de Asturias y a Ribadedeva mucho más, y en agosto ni os cuento. Todos los que seáis de Llanes, de Ribadedeva, pues sabéis que es el momento para estar y para disfrutar. Y las noches del 12, 13 y 14 de agosto estáis todos invitados en el Archivo de Indianos, en los jardines, en la carpa. Proyectamos al aire libre, con carpa, como decimos nosotros, porque ya tenemos el relente, nos cae ahí un poco de rocío y ya tenemos frío. Vamos con cazadora, proyectamos al aire libre. Como dijimos en su momento, es un festival al aire libre porque no tenemos auditorio, pero bueno, como no queremos decir lo que nos falta, pues tenemos una noche preciosa ahí en los jardines del Archivo de Indianos. Podéis disfrutar de la playa de la Franca, de todas las fiestas, y por la noche venir a ver cine, que siempre es algo maravilloso. Y ese gusanillo del año 2005-2006 que nos hizo hacer el festival, pues ha acabado trayendo que el alcalde acabe siendo también parte del cine, que forme parte de esa asociación, que haya sido guionista, que sea actor y que tenga ganas de seguir siéndolo. Porque, como siempre digo aquí para terminar, pues el cine, el arte, no es algo accesorio, es una necesidad. Lo dice la Biblia, no solo del pan vive el hombre, y también hay una frase muy famosa, y es que los seres humanos necesitan pan, pero también necesitan rosas. Y sin el arte, sin el cine, sin la literatura, sin la danza, pues no estaríamos aquí. Necesitamos también ese alimento para el alma, y nosotros, pues desde esa esquinita de Asturias, os traemos un poquito de esas rosas, ¿no? para el alma que todos necesitamos. Esperamos que disfrutéis y esperamos sobre todo poder veros el 12, 13 y el 14 de agosto en Ribadedeva. Como dice Jesús, el centro asturiano es para todos los asturianos. Sabemos que es nuestra casa en Madrid y esperamos que Ribadedeva y el Archivo de Indianos sea para vosotros también vuestra casa, así que estáis invitados. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya, como yo creo que ya está todo dicho, yo me libro de dar el discurso. Nada, lo único que estoy contentísimo de volver a ver caras que ya son familiares para mí, ya sois amigos de Ribadedeva y de nuestro festival. Yo estaba con la cabeza con que hacía 3 años que no veníamos, yo decía 2020, pero ya me dijo Pilar que no, que hacía 4. Que claro, vinimos en el 19, en el 20 teníamos ya la fecha prevista, pero no llegamos a venir. O sea que ya hacía 4 años que no estábamos aquí con vosotros. Tengo que deciros que os veo igual de guapos que siempre, así que es como si no hubiera pasado nada, unos pocos meses desde la última vez. Pues nada, agradeceros como siempre la invitación, que ya me consta que teníais ganas de que viniéramos. Ya llevábamos por correo electrónico mucho tiempo hablando, buscando una fecha que nos encajase a todos. Y muchísimas gracias también al público
a los socios, a los directivos del centro, que siempre os acogéis con tanto cariño, que siempre acudís a estas proyecciones, a pesar de que tenéis un día maravilloso, aunque en Asturias está haciendo buen tiempo, pero para nosotros esto ya es primavera y nos da un subidón cada vez que venimos y nos encontramos con este tiempo tan magnífico, que no sé qué hacéis aquí y no estáis en la calle, pues eso, disfrutando de este tiempo tan bueno. Pues nada, muchísimas gracias, y como decía Jesús, a esas caras conocidas que están por ahí, esos ribadenses que estáis aquí exiliados, o que estáis aquí por obligación sufriendo de la ciudad cuando podéis estar aquí en Ribadedeva. Bueno, nada, que muchísimas gracias a todos por venir, que sé que moverse en Madrid no es tan fácil como en Colombres, como en Ribadedeva, que coges las zapatillas y sales de casa. Aquí cuesta todo mucho, hay que coger el transporte público, las distancias, bueno, que es más de agradecer todavía que hayáis hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Y nada, como no teníamos muy claro lo que íbamos a poner, porque dependía un poco del ambiente, pues trajimos unas cuantas pelis y iremos viendo, ¿vale? Por eso no os mandamos el programa, vamos a poner la ganadora. Por imposición del alcalde vamos a poner la suya, porque si no, pues acabamos mal. Entonces, eso, vamos a empezar por poner el corto en el que el alcalde es creador y también actor. Bueno, ya ahora lo veréis. Y luego ya os voy contando un poco las pelis que vamos a ir viendo, y a medida que, bueno, traigo unas cuantas, o sea que a medida que vayan pasando las pelis, pues decidimos si ponemos una más o no, o nos vamos a tomar una sidra. Así que nada, reitero mi agradecimiento, y luego al final, bueno, haremos la entrega simbólica, porque hoy el director vive ahora mismo en Asturias, después de ese periplo de estudiar fuera de España. Vive en Asturias y trabaja hasta 1 hora al mediodía, y podía llegar como a las 7:30 súper ajustado, pero incluso no aseguraba y tal. Entonces, bueno, pues no sé, no pudo venir. Así que recogeremos nosotros premios en lugares, lo llevaremos a Asturias en vuestro nombre. Pero eso ya haremos al final del acto de entrega. Así que nada, ahora os invito a vosotros que os sentéis ahí abajo si lo queréis ver más cómodos. Y nada, ahora vamos a ver la primera película. Es la que... Vamos a empezar con la película de Jesús Bordás y Rubén Peña, que es la persona que también crea todas estas películas y materiales cinematográficos con Jesús. Rubén Peña es un chico de ahí de Ribadedeva, y bueno, son ellos los que hacen posible pues todos estos proyectos. Si no me confundo, ya de ser el tercer, cuarto cortometraje, aparte de la película que os deja Jesús aquí en el Centro Asturiano. Este es un corto que sería una precuela de la película, en realidad, de Suerte de Poeta, que se titula Los consejos del silencio. Bueno, vais a ver la película está ambientada pues justo durante la guerra civil, ¿vale? Es una historia que está rodada, por si hay por ahí alguien de Llanes, del municipio de Llanes, está rodada en Santa Eulalia de Carranzo, ¿vale? En el Valle Oscuro. Si alguien lo conoce, porque sabéis que es una zona que es colindante con Ribadedeva. Está rodada durante una noche entera, con muchísimo esfuerzo por parte del equipo, como dice Jesús, con bastante pocos medios materiales, pero con muchas ganas y muchos medios humanos, porque hay muchísima gente voluntaria. Bueno, es la primera peli que vamos a ver, y luego os cuento un poco los siguientes títulos, ¿vale? Es la historia más dramática que traemos hoy. Todo lo demás son historias un poco más ligeras, porque bueno, con estos tipos que corren y demás, pues bueno, nos hace falta un poco de historias un poco menos profundas. Pero bueno, vamos a empezar con la película de Los consejos del silencio. A uno de los responsables, cuando termine la sesión, todas las críticas o alabanzas, ahí le tenéis, ¿eh? Nada, espero que os haya gustado. La verdad que está hecho con muchísimo esfuerzo, como dijimos antes, muchísimo cariño, y nada, espero que hayáis disfrutado de la historia. La película que os regaló Jesús al Centro Asturiano, que ya es una película, es un largometraje, dura un poco más de 2 horas, pues tiene esos mismos personajes y bueno, cuenta una historia un tiempo después de lo que acabamos de ver. Así que bueno, si algún día os animáis, merece la pena la peli. Vamos a ir, bueno, como decía, con una historia igual menos comprometida, una historia, vamos a decir que una comedia. Se titula Votamos, es de Santiago Requejo, dura 13 minutos,
y fue finalista en los Goya del año pasado, lo veréis ahora en los créditos. Y bueno, la historia nos cuenta una reunión de vecinos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos experiencia en las reuniones de vecinos, de la Junta de Vecinos, y la verdad que es una junta bastante bien rollera frente a lo que, por lo menos en mi experiencia, tengo yo vivido. Vamos a ver, votamos y a ver si os gusta. Bastante sugestivo y que guste, pero que también nos haga llegarnos a algo en la mochila a casa, ¿no? Muchas de las películas, bueno, pues algunas de ellas son puro entretenimiento, pero hay otras que sí que luego en casa podemos seguramente reflexionar sobre el tema que habla. Por ejemplo, el tema de la salud mental es algo que no estaba en la agenda y ahora está empezando a estar un poco más en primera línea, ¿no? Y bueno, una forma, hablaba de que era una película de comedia, pero veis que sí que es verdad que el tono es de comedia, pero por detrás hay mucho más, ¿no? que una simple película con la que disfrutar o reírse. Vamos a ver ahora con Tula, es una película del año 2022 de Bea de Silva, que dura 12 minutos, y su protagonista, Tamara Berbés, fue la que obtuvo el premio a la mejor interpretación de nuestro festival de este año. ¿Vale? Tamara Berbés es la limpiadora de un instituto y tiene un encuentro casual con un adolescente, bueno, que le hace una serie de revelaciones con las que va a tener que lidiar Tamara para solucionar un pequeño problemilla. Espero que os guste Tula también. No sé qué tal vais, si ya estamos ya mal de tiempo, bien de tiempo. Bueno, tenemos que poner Los amantes de papel, pero nada, quería preguntar si ponemos alguna otra cosa, ponemos otro, ¿no? El presidente, ¿qué me dices? ¿Hay tiempo para otro, cortito? O... Si es cortito, sí. ¿Sí? ¿Vamos bien de tiempo? Si no ponemos el último, ¿vale? Puede ser el penúltimo. Uno que tenga menos de una hora. Vale, pues pongo el que tiene 59 minutos. ¿Vale? Vale, ahora, bueno, yo había pensado cambiar un poco de género, poner uno fantástico, un poco de misterio, si no sé si os gusta el género de misterio, terror, fantástico, o seguir con una comedia. Lo dejo en vuestras manos. Pero bueno, yo... De terror no. Que de terror no. No es de mucho terror, ¿eh? Pero bueno, está bien. Se tengo miedo, pequeña. No lo sé, lo que queráis. No, a mí no me importa. ¿Los de terrorismo están hartos? Bueno, venga, pues vamos a poner otra comedia que dura 13 minutos, no 50 y pico. ¿Vale? Bueno, se titula Mesa para tres, es de Álvaro García Company, y bueno, es sobre unos amigos que deciden ir a cenar después de mucho tiempo sin verse a un restaurante de nivel. Y bueno, tienen ahí una situación que les hace tomar una decisión que tienen que tomar de forma consensuada. Bueno, pues mesa para dos, para tres. Bueno, y entonces ya para terminar, vamos a poner la película de la que hablaba antes Valentín, el presidente, que es Los amantes de papel, de Miguel Solís. Como ya os leyó antes la sinopsis y un poco una pequeña biografía del director, pasamos a proyectarla y luego haremos aquí un pequeño acto simbólico de entrega del urogallo que, como os dije antes, bueno, pues recogeremos nosotros porque Miguel no pudo venir y se lo haremos llegar a su casa en Asturias. Así que bueno, vamos a ver Los amantes de papel y espero que la disfrutéis. Bueno, pues muy bien, espero que os haya gustado la peli que estáis premiando vosotros esta noche, una peli muy bonita. Y bueno, como decía, ¿no? Miguel no puede estar. Tengo aquí una nota que dejó Lucía, la Siana, que no sé si queréis que lea yo o Por favor, Javier. una nota cortita que dice: buenas tardes, soy Lucía, la Siana 2022.
Siento no poder estar hoy en la entrega del Urogallo con mención honorífica al director del mejor corto rodado en Asturias del Festival Ribadedeva en Corto. Un viaje programado con antelación me impide asistir. Enhorabuena, director Miguel Solís González. Gracias. Bueno, pues dejo esta nota para disculpando su presencia y pues nada, Valentín, muchísimas gracias. Procedemos a la entrega, yo creo que ahí adelante para que los fotógrafos puedan captar mejor el momento. Y como tiene que haber alguien que recoja, no sé, María Luisa, por ejemplo, la concejala, o bueno, ¿la recoges tú? Sí, En nombre de Miguel, por ejemplo. Bueno, pero poneros todos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, hacéis, y luego si queréis nos hacemos una foto después. Venga, pues, mirando por ahí. Por Madrid, que nos visite. perfecto, muy bien. Se lo haremos llegar. Muy bien, vamos a hacer una foto, ¿no? Un poco todos. Alcalde, por favor. Pilar, Andrés. Bueno, pues nada, le haremos llegar el trofeo, el Urogallo a Miguel y nada, ya os mandaremos unas notas en su nombre. Y antes de a la foto, pues nada, desde, bueno, no sé si quiere decir algo Jesús o María Luisa, pero desde Ribadedeva, del Ayuntamiento de Ribadedeva, desde el Festival Ribadedeva en Corto, pues nada, muy agradecidos por estar un año más después de 4 largos años. Y nada, si queréis que el año que viene estemos aquí, estaremos encantadísimos de volver a estar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Javier, ha sido una selección extraordinaria la que has realizado también. Muchas gracias a los que habéis participado de un modo u otro, como guionistas, como actores, en la producción de estos cortos. Indiscutiblemente pues deseamos dar continuidad a este acto, que como decíamos antes, pues ya se retrotrae, salvo el paréntesis de la pandemia, al año 2006, si no me equivoco, y estamos encantados, de manera de teneros siempre a Ribadedeva aquí. Sí nos gustaría, María Luisa, te decía que por favor le digas a Miguel Solís que cuando venga a Madrid pues que nos visite, por lo menos para conocerle, y nada, que le des la enhorabuena y por supuesto pues esta estatuilla que es tan emblemática, tan querida para todos y que con tanto cariño entregamos. Muchas gracias de nuevo, concejales, alcalde, miembros de la Junta Directiva, de la Comisión de Galardones y a todos vosotros, público tan selecto, por seguirnos. Ahora tenemos la posibilidad de disfrutar de un vino. Muchas gracias a todos por esta tarde de cine.